Vamos ahora con nuestra disertante, la licenciada Celina Vaca. La licenciada Celina Vaca es licenciada en musicoterapia y nos va a deleitar contándonos de su profesión. Adelante, profe. Bueno, buenos días. Estoy muy contenta de estar aquí, de haber sido invitada desde la organización de esta jornada. Mi profesión, bueno, ¿cómo la descubrí o cómo la encontré? Desde pequeña estoy vinculada a la música, allá veo, vinculada a la música. Desde los 9 años estudio formalmente música. Soy profesora de piano, después seguí con otros estudios. Pero alrededor de los 15 supe que existía una carrera que se llamaba musicoterapia. Cursaba la escuela secundaria aquí en el Colegio Universitario Patagónico. En esta misma casa de estudios recibí el diploma de la secundaria. Y en aquel momento teníamos un curso de orientación vocacional, que fue muy importante para todos. Y en él justamente yo descubrí que mis 3 campos de interés en ese momento ya eran las ciencias de la salud, las artes y las humanidades. O sea que desde la cuna yo soy integrativa, podríamos decir, porque no tenía una sola orientación. Entonces, cuando me acerqué a la carrera y conocí el plan de estudios, entendí que era exactamente para mí, porque en el plan de estudios de la carrera hay materias de medicina, de psicología y todas las disciplinas asociadas, y las artes, en especialmente, digamos, la música, y una cuarta área que sería las metodologías específicas de musicoterapia que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces no lo dudé y a los 18 años, 19, ya estaba en la Universidad de El Salvador, que es donde yo hice la carrera, y que justamente la carrera está dentro de la Facultad de Medicina. Así que nada de esto me parece ajeno. Imagínense que desde los 15 años tengo esta concepción de la salud y además, bueno, la formación me dio precisamente eso, una formación sólida para poder contemplar la salud como una unidad, ¿sí? Como una unidad. Bien, y vamos a empezar, a ver si es este. No, este es el puntero. Ahí está. Con una frase que es también poética, ¿no? Dice, de lejos somos instrumentos que marchan unidos, interpretando canciones de esperanza, interpretando canciones de paz. Son las canciones de cada ser humano. Realmente la música es una de las actividades humanas más complejas desde el punto de vista neurológico, pero también esa actividad humana en la que todos nos sentimos parte de algo mayor, ¿no? Tiene una cualidad realmente especial. Pero yo les voy a contar hoy una información más específica, porque me interesa que ustedes conozcan detalles acerca de cómo se forma un musicoterapeuta, cómo se desempeña y en qué ámbitos. Porque muchas veces la gente cuando le digo que soy musicoterapeuta dicen, ¡ah, qué lindo! Y desde los 15 años que siempre es, ¡ah, qué lindo! Porque claro, uno asocia la música que todos disfrutamos y es muy placentera, la asocia con la salud, porque realmente desde tiempos prehistóricos del ser humano se vincula la música con la salud. Que ahora, digamos, tenga un lugar dentro de las carreras de salud sería como algo nuevo en realidad, pero es algo muy antiguo. Entonces, la quiero definir en los términos de profesión, para que la conozcan y que también sepan que en Comodoro somos como 8, somos bastantes ya, y que desde la década del 80 hay musicoterapeutas en Comodoro. Bien, la musicoterapia es una profesión universitaria autónoma, ¿sí? Que pertenece a las ciencias de la salud y focaliza su accionar justamente en las experiencias sonoro-musicales. Y haciendo foco en ese potencial transformador. En esta definición del doctor Kenneth Bruggia, también se habla de un proceso de intervención sistemático. Esto significa que la musicoterapia no existe fuera de una relación terapéutica. Uno puede decir me hace bien la música, pero para hablar de musicoterapia tenemos que hablar de una relación terapeuta-paciente, usuario, cliente según el contexto cultural. ¿Por qué? Porque el terapeuta va a diseñar un tratamiento en función de las necesidades específicas de una persona o de un grupo, ¿sí?
porque a veces uno ve en las redes sociales musicoterapia, sanación con sonido, pero no todo es lo mismo, ¿no? No todo es lo mismo. Bien, esta definición es de la Federación Mundial de Musicoterapia, que hace foco en, bueno, ¿qué es? Esto lo dijimos, donde fundamentalmente son aplicaciones en contextos médicos, educativos, cotidianos o comunitarios, se podríamos decir, y lo que tiene la musicoterapia es la particularidad de trabajar también con grupos y comunidades, eso es muy valioso. Y en cuanto a los objetivos, se van a diseñar en función de la necesidad, pero van a poder también abarcar el campo físico, emocional, mental, intelectual, espiritual y social, es decir, todas las esferas del ser humano. Y esto que es muy importante, que la formación del musicoterapeuta, tanto como la investigación, la práctica, depende de contextos culturales, sociales y políticos. Eso quiere decir que en no todos los países se estudia de la misma manera ni en el mismo contexto, ¿sí? Esto ahora les voy a contar un poquito más. Bien, el origen de la profesión, como dijimos, la música y el ser humano están relacionadas desde la antigüedad. Los primeros escritos se encuentran en la civilización egipcia acerca del uso de la música en la curación. O sea que es muy, muy antiguo y realmente no hay cultura del planeta que no use el sonido de la música en la curación. Pero recién, después de la Segunda Guerra Mundial, ingresan los hospitales. Se lleva inicialmente a músicos y se empieza a observar, tanto enfermeros como médicos se empiezan a observar que hay beneficios y que hay transformación. Entonces, a partir de ahí se empieza a observar sistemáticamente y a documentar hasta que en el año 1950 en Estados Unidos se crea la carrera dentro de una universidad. Aquí en Argentina somos pioneros también. Ya desde 1948 en realidad se empieza a trabajar en discapacidad y música, o sea, a relacionar las dos cosas, y en 1966 se crea la carrera, la asociación, y en el 67 la carrera. En el origen de la creación hay dos médicos importantes, que es el doctor Rolando Benenson y el doctor Julio Bernaldo de Quirós, que sabrán que es para nosotros también un médico muy importante. Y además hubo educadores musicales muy prestigiosos en esa época que la mayoría estaban formados en Europa, es decir, que venían ya con un pensamiento que estaba relacionado con ver la música con otras funciones que más allá de simplemente un hecho estético, ¿sí? Bien, en Argentina a partir del 2015 hay una ley nacional, que es la 27.153, que regula el ejercicio profesional de nuestra profesión. También hay leyes provinciales. En Chubut está la ley 538, que fue sancionada pero aún no fue reglamentada. Y ahí, bueno, hace hincapié también en cuestiones más específicas de cuáles son las áreas de aplicación. Yo tenía ganas de contarles esto también porque me parece importante para darle el estatus que le corresponde a la profesión, en el sentido de que a veces, eso, como dicen, ay, bueno, haces música, ¿qué haces? ¿Qué preguntan? Y bueno, y la verdad es que darnos cuenta que a lo largo de las décadas esta profesión pudo llegar a tener matrícula, optar, digamos, por matrícula nacional, provincial, estar inscritos en el Registro Nacional de Prestadores, lo que le permite a los pacientes con discapacidad acceder a la cobertura de la prestación en forma total. Son cosas muy importantes, ¿sí? Es un recorrido largo que se ha hecho, pero esta es la situación en la que está la profesión hoy. Y también esto de que se está gestionando la inclusión en el plan médico obligatorio. O sea que es una de las carreras en ese sentido integrativa que ha hecho un esfuerzo muy grande para poder incluirse también en instituciones estatales, que es lo que más a veces cuesta, ¿no? O en estos ámbitos en los que decimos que hay tanta resistencia. Bien, estas son las casas de estudio en Argentina. Son 7 porque hay una que está en Rosario y otra en Mendoza, de la abierta interamericana. Ven que la mayoría están en facultades de psicología, medicina, ciencias de la salud, y hay una que está en la facultad de kinesiología y fisioterapia. Me preguntaban cuántos años, 4 y 5 años como cualquier otra carrera, o sea que son un montón de materias, tanto como psicología, fonoaudiología, terapia física, estudiamos un montón de años. Y
Tenemos también residencias, concurrencia y presencia en este momento en la mayoría de los hospitales públicos, por lo menos en Buenos Aires. Aquí en Comodoro tenemos solamente una musicoterapeuta en salud mental comunitaria en el hospital regional. Es el único cargo. Bien, vamos a los campos de aplicación. Hay 3 grandes áreas que son el área de salud, el área de promoción y prevención y el área de educación. Estas son las áreas más importantes, salud mental y salud mental comunitaria, todo lo que hace materno-infantil, obstetricia, neonatología, pediatría, atención temprana, neurorehabilitación, discapacidad. Musicoterapia en medicina también es un área muy importante y con lo que fue la pandemia, realmente los musicoterapeutas fueron claves porque los que trabajan en unidades críticas han hecho un trabajo, la verdad, maravilloso, maravilloso. Todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos y tratamiento del dolor es un área muy investigada hace muchos años. Hay algunos expertos en Norteamérica, sobre todo, que trabajan en hospital de quemados y con dispositivos y protocolos que son una maravilla y que permiten la reducción de los analgésicos. Ustedes saben que hay músicas que tienen carácter ansiolítico y sedativo. Hay muchas características que tiene la música. Excedería esta ponencia explicarles detalles de cómo intervenimos, pero se trabaja justamente en cada campo investigando estas cualidades que tiene esta actividad. En el área de promoción y prevención tenemos el área de musicoterapia y calidad de vida, centros de promoción y prevención de la salud, centros de reinserción social, centros comunitarios, programas de atención primaria de la salud. Esta cualidad que tiene la música de poder intervenir con grupos y comunidades hace que sea realmente un dispositivo clave en todo lo que tiene que ver con la intervención psicosocial. Así que eso es muy importante y hay toda una especialidad que se dicta en universidades, o sea, hay posgrados específicos para cada especialidad. Hay que decir eso también, nosotros podemos acceder a posgrados, a másters y doctorados. En este momento tenemos investigadores en CONICET, hay una doctora en neurociencias, doctores en psicología, que son licenciados en musicoterapia. Por ahí yo quería hacer hoy énfasis en estas cosas que no se conocen y que son importantes porque esto hace que se la considere realmente en el lugar que corresponde a la profesión. El área de educación común y especial no se refiere a enseñar música, ¿sí? Es distintivo el rol del educador musical del musicoterapeuta. Aquí estaríamos hablando más de el apoyo dentro de los equipos técnicos profesionales, es decir, por ejemplo, apoyando en cuestiones que tienen que ver con problemas de aprendizaje, trastornos específicos del lenguaje, problemáticas de convivencia escolar, digamos que hacen más a la salud mental o a desafíos en el desarrollo. El acceso a la prestación de musicoterapia es o por demanda espontánea o por derivación de otros profesionales, porque al ser una profesión autónoma no requiere en todos los casos de derivación. Cualquier persona puede consultar a un musicoterapeuta. Siempre se requiere una valoración diagnóstica inicial, se diseña un programa de intervención, hay una evaluación y se proyecta el alta de tratamiento. Esto en todos los casos va a ser diferente. Por ejemplo, si uno trabaja en problemas del desarrollo infantil, esta valoración inicial, si bien nosotros tenemos protocolos y escalas para, definir el perfil del niño, siempre estamos trabajando en equipos interdisciplinarios, con lo cual accedemos a información de colegas cuando vamos relevando la historia del desarrollo, en el caso de un niño. En el caso de adultos es más difícil trabajar en interdisciplina porque por ejemplo, si bien yo trabajo, por ejemplo, con pacientes oncológicos o problemáticas de salud mental, etcétera, no siempre el colega, por ejemplo, psicólogo, neurólogo, psiquiatra, considera que nosotros podemos aportar. Entonces no siempre se produce ese contacto, ¿no? Están esas jerarquías, hasta el médico y después vienen todos para abajo en la escalerita. Pero es una cuestión de constructo, digamos, mental acerca de qué es más importante que otra cosa y en realidad como estamos viendo, estamos promoviendo esta idea de unidad y de interrelación de saberes, porque a veces, como yo les digo, les cuento a veces a los pacientes o mismo las familias me cuentan, la llave que destraba un proceso puede estar en alguien que parece estar en la periferia. Un musicoterapeuta puede destrabar un proceso que el médico no. Muchas veces colegas psicólogas me dicen, voy a derivarte a tal paciente porque yo estoy trabajando hasta aquí y no puedo avanzar.
Cuando el paciente llega a musicoterapia, hay algo que a través de nuestras técnicas, que justamente a veces no involucran lo verbal, permite abrir una información que, como decía Florencia, estaba en un campo más inconsciente, y con esa información el colega en psicoterapia puede trabajar, o mismo nosotros también. Entonces, el trabajo en interdisciplina es fundamental, pero para eso tiene que existir la valoración mutua y el reconocimiento de que no todos tenemos todo el saber, y eso es fundamental. Bien, de aquí ya quiero entrar en lo que sería lo metodológico de esa observación sistemática y documentada de la experiencia. A lo largo del tiempo hemos podido desarrollar metodologías específicas de musicoterapia. Actualmente hay 4 grandes métodos, ¿sí? Dentro de estos métodos hay métodos que están validados internacionalmente y otros que se construyen porque la disciplina está en constante desarrollo. Algunos basados en experiencias de improvisación, otros en experiencias de interpretación, de composición y receptivas. Por ejemplo, métodos receptivos, validado internacionalmente, está el método JIM, que se llama Imaginación Guiada con Música. Lo creó Helen Bonney, una musicoterapeuta norteamericana. Ella trabajaba desde el modelo humanista transpersonal, porque hay que decir que en musicoterapia hay modelos filosóficos y psicológicos que sustentan las metodologías, así como cuando uno estudia psicología, no todos son psicoanalistas, ni son gestálticos, ni hacen psicología cognitiva, cada uno elige su orientación, la carrera es una sola, pero después hay orientaciones. En musicoterapia pasa lo mismo. El método JIM está basado en el modelo humanista transpersonal y lo que trabaja es inducir a través de la música la exploración directa del inconsciente. Entonces se realizan diseños sonoro-musicales específicos, se crean para poder trabajar sobre determinadas temáticas. Siempre hay un antes y un después, se prepara al paciente para hacer la experiencia y hay una integración de contenidos. Esto siempre es importante porque a veces se escucha usar la música como un estímulo solamente, pero no se tiene en cuenta el proceso. Entonces se expone a veces en algunas prácticas a personas a determinados estímulos que después no son integrados o no se conoce a la persona ni su perfil. En musicoterapia es muy importante el proceso. Una plaquita sobre música y neurociencias para poder entender un poquito más que estamos hablando del funcionamiento del sistema nervioso en su conjunto, porque la música es un estímulo tan complejo que requiere de múltiples procesos sensoriales, cognitivos, emocionales, motores, y no solamente de áreas especializadas del procesamiento auditivo. Y esa es la riqueza que tiene la música, porque tengo que incorporar el estímulo, procesarlo, pero después, si yo quiero expresar música, voy a necesitar la coordinación de un montón de acciones que no me dejan pasivo, ¿no? Entonces, esto es interesante para después también entender cómo trabajamos. Y para ver que las experiencias también se pueden dividir en dos, justamente, algo que tiene que ver más con la receptividad y otro que tiene que ver con la producción o con la expresión. De esto podría hablar un montón, o más bien lo tendré que ejemplificar con casos clínicos, pero es fundamentalmente las dos áreas, las formas en las que nosotros trabajamos. La gente siempre me dice, ¿y cómo es una sesión de musicoterapia? Y eso depende del contexto, depende de la persona o la situación. No es lo mismo trabajar con un paciente oncológico en clínica privada que hacerlo dentro de un hospital público, hacer un diseño, un tratamiento para un niño con autismo o atender una problemática como adicciones. Son campos tan diversos que la intervención no puede ser nunca igual, pero sí podemos decir que nosotros contamos con un setting que es un equipamiento muy diverso en el que pueden incluirse instrumentos de todas las familias, idiófonos, cordófonos, membranófonos, aerófonos, todo dispositivo tecnológico. Trabajamos con la voz, la música en relación con el cuerpo y el movimiento, y además con todo otro tipo de sonido que no necesita ser musical. En esto hay que también entender que el fenómeno de la vibración sonora está estudiado y eso hace parte de una especialidad que se llama musicoterapia vibroacústica, donde se usan otros dispositivos como por ejemplo camillas de armónicos, camillas que tienen parlantes que generan frecuencias distintas, estimulan áreas diferentes. Y hay una relación, por ejemplo, entre osteopatía y musicoterapia, osteopatía y terapia física. O sea, hay muchísimos campos de investigación. Y cada musicoterapeuta se enfoca en un área distinta y, por tanto, su setting va a tener una particularidad. Por ejemplo, yo trabajo en salud mental, en calidad de vida, estoy especializada en intervención temprana, en problemas del desarrollo, en discapacidad.
trabajo también todo lo que es el campo de la voz humana. Entonces, mi particular forma de intervenir en musicoterapia también está marcada de alguna manera por mi recorrido. Y eso incide en la forma en la que uno interviene. Y también la limita, por supuesto, porque hay musicoterapeutas que están formados mucho en acústica y justamente trabajan en el campo de las vibraciones y se especializan solo en eso. Así que, bueno, decirles que acá en Comodoro hay un centro de musicoterapia hace más de 20 años, ¿sí? Y que se llama Lila, ahora está en zona norte, y además tengo colegas que justamente trabajan en los diferentes espacios en los que se fue abriendo la posibilidad. Ahora último llegó una colega que es especialista en psicogerontología. Así que tenemos todos los grupos etarios cubiertos, ya desde pequeñitos hasta adultos mayores y especialistas en esas áreas. Bueno, muchas gracias, espero no haberme excedido.